107 aniversario de la Revolución Mexicana. Una revolución no es una fecha conmemorativa en el calendario. Es un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones de vida. En nuestro país vivimos una revolución muerta. La han asesinado desde las entrañas. En el mejor de los casos la han asesinado al nacer. Apenas habíamos nacido como nación al mundo cuando los yanquis decidieron que su país debería, por orden divina, llegar del Atlántico al Pacífico, y nos despojaron de más de la mitad de nuestro territorio. Después llegaron los franceses que defendían al monarca traído al país por el sector de la ultraderecha mexicana, que estaba siendo afectada por las reformas del gobierno. La resistencia heroica y una serie de afortunadas coincidencias le da al ejército la victoria sobre el más poderoso ejército del mundo. Napoleón III volvió a su patria. Y así al morir Benito Juárez, toma posesión el héroe de guerra Porfirio Díaz. Tuvieron que pasar 33 años para que naciera un nuevo movimiento que logró, encabezado por Madero, cohesionar todos los levantamientos armados que habían surgido a través de la República en contra del dictador don Porfirio, que había hecho inmensamente ricos y poderosos a un pequeño sector de la ultraderecha mexicana y entregado todas las riquezas naturales a los extranjeros. El pueblo se levantó en armas y Madero llegó a la presidencia. El dictador se refugia en Francia, donde muere años más tarde. La revolución triunfante es rápidamente traicionada y con la decena trágica se asesina todo el movimiento. Asesinan a Madero y a Pino Suárez. Entonces Carranza promueve la Constitución del 17, donde pone en letra las aspiraciones de aquellos que ya habían dado su sangre por esos anhelos. Cuando llegó al poder, Carranza no realiza lo que en letra se había escrito. Zapata regresa a las armas. Carranza es asesinado. Entonces los generales cercanos al círculo de gobierno y con la Constitución naciente sientan a Obregón en la silla presidencial y en su primer cuatrienio manda matar a lo largo de la República a los héroes que seguían luchando por los suyos y por lo suyo. Así muere Villa, Blanco, Carrillo Puerto, Zapata, etc. Todos los que no estaban de acuerdo con el naciente partido político de la revolución fueron muertos. Y así nació el PNR, ahora el PRI. Obregón promueve, ante la pobreza en que se encontraba la nación después de una guerra tan profunda, una reforma que prohíbe a la iglesia la posesión de bienes, que eran hartos. Por lo tanto, todo pasa a ser posesión y propiedad de la nación. Entonces los católicos se levantan en armas. Años duró esta lucha hasta que es asesinado el propio Obregón. Lázaro Cárdenas, último presidente que luchó en la contienda revolucionaria, en un gran movimiento nacionalista recupera las riquezas de la nación que estaban en manos de las transnacionales estadounidenses, alemanas, francesas, etc. Se expropiaron el petróleo y la energía, se recuperaron las costas y nació el sindicalismo en búsqueda de mejores condiciones de trabajo para los obreros, grandes triunfos para la clase trabajadora. Parecía que al fin teníamos una nación, pero los que ostentaban la bandera revolucionaria traicionaron al pueblo y haciendo alianzas con la ultraderecha fueron enriqueciendo a muy pocos y llevando a la pobreza a la mayoría, nuevamente. Y así en los 50 nace el movimiento ferrocarrilero y al final de la década se le unen los médicos. Ya en el 68 se les unen los estudiantes que terminan muertos en Tlatelolco y al entrar los años 70, el halconazo en la Ciudad de México. En Guerrero se organizan con Lucio Cabaña los campesinos y nace entonces la guerra sucia del gobierno en contra de movimientos revolucionarios. Esta guerra duró hasta los años 80 con López Portillo. Asesinaron a muchos rebeldes. Al final de los 80 el pueblo se organiza y en un frente común vencen en las urnas al poderoso PRI que sin más se roba las elecciones y con Salinas en el poder se pone a matar a los militantes del PRD, partido que amalgamaba al frente político naciente.
Al final del sexenio, el EZLN le declara la guerra al gobierno salinista, que los acribilla en San José de las Casas el 1 de enero de 1994. Nacen entonces los acuerdos de San Andrés. Se detiene la guerra, pero se traiciona el acuerdo. Zedillo organiza paramilitares y sigue asesinando zapatistas, mientras prepara territorio para la venta del país. Se vende Ferrocarriles Mexicanos. Llegó el traidor Fox al gobierno y el PAN traiciona sus principios. Fox es salinista. El narco crece y Pemex comienza a decaer en estrategia criminal para su próxima venta. En este lapso vivimos Fobaproa, Atenco, Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa, muchos más y muchos tristes etcéteras. Calderón toma el poder usurpando la silla y comienza su guerra contra el narco, contra los cárteles que él no protegía. El ejército en la calle en contra de su propio pueblo. Pemex gana más dinero que nunca para que al final del sexenio dejar una empresa en franca quiebra. Se le abren las puertas al PRI y en contubernio con las televisoras y los que en otrora eran oposición comienza la venta masiva del territorio y sus riquezas naturales. Se vendió el petróleo, se vendió la energía eléctrica, se vendió las telecomunicaciones, se vendió la costa de todo el litoral de la República, se destrozaron los bosques, los manglares. Movimientos revolucionarios han surgido desde entonces, estudiantes, maestros, campesinos, obreros, artistas, periodistas. Todos ellos han sufrido atentados en contra de sus vidas. A muchos los han callado. La Revolución Mexicana nació no hace 170 años. Nació hace más de 270 años cuando un grupo de intelectuales soñó una nación libre y soberana con un pueblo rico y educado. ¡Viva Villa! Sacaremos al traidor de la silla. Zapata vive, la lucha sigue. ¡Viva México!